¿Puede un hombre realmente compartir las heridas de Cristo? ¿Qué pensarías si te dijera que un humilde fraile capuchino llevó en su cuerpo las mismas heridas que Cristo sufrió en la cruz? ¿Que sus manos, pies y costado sangraron continuamente durante medio siglo, desafiando toda explicación médica? Esta no es una historia de ficción. Es la vida extraordinaria de un hombre que la ciencia moderna nunca pudo explicar. Padre Pío de Pietrelcina. El niño que hablaba con Jesús Francisco Forgione nació el 25 de mayo de 1887 en el pequeño pueblo de Pietrelcina, Italia. Hijo de campesinos pobres, Gracio y María Giuseppa, desde su más tierna infancia, mostró señales de una espiritualidad fuera de lo común. A los 5 años, mientras cuidaba ovejas en los campos cercanos a su hogar, el pequeño Francisco comenzó a experimentar visiones. Según sus propios escritos posteriores, desde mi niñez he conversado con los seres celestiales. Los consideraba tan naturales como ver a otros niños en la calle. Su madre recordaría años después cómo a menudo encontraba a su hijo escondido en rincones de la casa, murmurando oraciones o en profundo silencio, con una expresión de paz sobrenatural en su rostro infantil. Cuando le preguntaba qué hacía, el niño respondía con simplicidad: estoy hablando con Jesús. La pobreza extrema de la familia Forgione no impidió que Francisco recibiera educación básica. Su padre, Gracio, emigró 2 veces a América buscando trabajo para poder costear la educación religiosa de su hijo, un sacrificio que demostraría ser providencial. La llamada irresistible. Quiero ser un fraile capuchino con barba, declaró Francisco a sus padres cuando apenas tenía 10 años. Su determinación era inquebrantable. El 6 de enero de 1903, a la edad de 15 años, Francisco ingresó como novicio en el convento capuchino de Morcone, donde tomó el nombre religioso de Fray Pío. Sus superiores y compañeros notaron inmediatamente que este joven novicio poseía una intensidad espiritual inusual. En sus cartas a su director espiritual de esta época, Fray Pío describía extraños fenómenos que comenzaban a ocurrirle. «Padre mío, ¿qué está sucediéndome? Siento un fuego que me consume por dentro. A veces veo a nuestro Señor que me mira con tristeza. Otras noches me despierto con el cuerpo bañado en sudor, pero no es sudor normal. Huele a sangre». Durante sus años de estudio hacia el sacerdocio, Fray Pío experimentó enfermedades misteriosas que desconcertaron a los médicos. Fiebres inexplicables que aparecían y desaparecían. Dolores intensos en manos y pies sin causa aparente y episodios de éxtasis durante los cuales parecía completamente ajeno al mundo exterior. El 10 de agosto de 1910, en la Catedral de Benevento, fue ordenado sacerdote. Al elevar la hostia durante su primera misa, testigos afirmaron que el joven sacerdote comenzó a temblar violentamente y lágrimas rodaron por su rostro. Guerra y tormento interior. La Primera Guerra Mundial estalló en Europa, y aunque el padre Pío fue reclutado, su frágil salud lo mantuvo mayormente en licencia médica. Este periodo coincidió con una intensificación de sus experiencias místicas. En 1916, sus superiores lo enviaron al remoto convento de Santa María delle Grazie en San Giovanni Rotondo, un pequeño pueblo en las montañas de Gargano, creyendo que el aire puro de la montaña beneficiaría su salud. Nadie podía imaginar que este humilde fraile transformaría para siempre aquel lugar olvidado. Durante estos años, el padre Pío escribió cartas estremecedoras donde revelaba batallas espirituales internas contra lo que él describía como que ataques demoníacos. Me veo asaltado por el demonio de 1000 formas. A veces son torturas físicas. Me golpea, me arrastra de la cama al suelo. Otras veces son tentaciones de desesperación o impureza, pero lo peor es cuando aparece disfrazado como ángel de luz, incluso como Cristo o la Virgen María. Estos fenómenos, conocidos en la mística católica como Noche Oscura del Alma, precedieron lo que sería el evento central de su vida: la crucifixión invisible. En la mañana del 20 de septiembre de 1918, mientras oraba ante un crucifijo en el coro de la pequeña iglesia conventual, el padre Pío, entonces de 31 años, vivió una experiencia que cambiaría su vida para siempre. En sus propias palabras, escritas bajo obediencia a su director espiritual:
Estaba en oración de acción de gracias después de la misa cuando de repente fui invadido por un gran temblor, seguido por una calma sobrenatural. Vi delante de mí a un misterioso personaje, cuyos ojos derramaban sangre y lágrimas. De sus manos, pies y costado brotaba sangre. Me dijo: «No temas, soy yo quien te hace participar en mi pasión». Cuando desapareció, me di cuenta de que mis manos, pies y costado sangraban profusamente. El fraile capuchino se había convertido en el primer sacerdote en la historia de la Iglesia Católica en recibir los estigmas completos, las 5 heridas de Cristo crucificado. Bajo el microscopio de la ciencia, la noticia de un fraile con las heridas de Cristo se propagó como fuego. Las autoridades eclesiásticas, inicialmente escépticas, enviaron múltiples comisiones médicas para examinar el fenómeno. El doctor Giorgio Festa, uno de los primeros médicos en examinar las heridas, documentó: «Las lesiones son reales y profundas. Atraviesan completamente ambas manos, desde la palma hasta el dorso. La herida del costado mide aproximadamente 7 centímetros de longitud y penetra profundamente entre las costillas. Las heridas de los pies son similares a las de las manos. Lo más desconcertante es que estas heridas, que deberían cicatrizar o infectarse, permanecen perpetuamente frescas, sangrantes, sin signos de infección, a pesar de no recibir ningún tratamiento antiséptico». Entre 1919 y 1925, al menos 12 comisiones médicas examinaron al Padre Pío. Los informes médicos confirman varios aspectos científicamente inexplicables. Las heridas nunca cicatrizaban ni se infectaban, a pesar de estar constantemente abiertas. Emitían un aroma peculiar descrito como perfume de violetas por cientos de testigos. El Padre Pío perdía aproximadamente una taza de sangre diariamente, pero nunca desarrolló anemia. Los análisis químicos de la sangre mostraron componentes normales. Ningún tratamiento afectaba las heridas, ni desinfectantes, ni vendajes, ni cicatrizantes. El profesor Luigi Romanelli, jefe de cirugía del hospital de Barletta, tras examinar al fraile concluyó: «Desde el punto de vista médico, no existe explicación natural para estas heridas que permanecen abiertas y sangrantes por años sin deteriorarse ni cicatrizar». El Vaticano desconfía. El Santo Oficio, actual Congregación para la Doctrina de la Fe, veía con enorme desconfianza los fenómenos extraordinarios que rodeaban al Padre Pío. En 1922 publicaron un decreto donde expresaban no constar la sobrenaturalidad de los hechos e impusieron severas restricciones al fraile: prohibición de mostrar sus estigmas, prohibición de mantener correspondencia con sus devotos, prohibición de celebrar misa en público, prohibición de ejercer como confesor. El Padre Pío obedeció estas restricciones con humildad absoluta. Cuando le preguntaron cómo se sentía ante estas prohibiciones, respondió: «La voluntad de mis superiores es la voluntad de Dios». Durante casi 10 años, el humilde fraile vivió prácticamente como prisionero en su celda. Mientras tanto, San Giovanni Rotondo se transformaba. Miles de peregrinos acudían diariamente, esperando simplemente verlo de lejos o asistir a su misa privada a través de pequeñas ventanas. El don de ver almas. Los estigmas, aunque impresionantes, no fueron el único fenómeno extraordinario en la vida del Padre Pío. Pronto se extendió la fama de sus dones sobrenaturales, particularmente su capacidad para leer conciencias. El caso más documentado ocurrió en 1947 con Karol Wojtyła, un joven sacerdote polaco que más tarde se convertiría en el Papa Juan Pablo II. Wojtyła viajó desde Polonia para confesarse con el Padre Pío. Durante la confesión, el fraile estigmatizado sorprendió al futuro papa mencionando el fallecimiento de su madre Emilia, ocurrido cuando Wojtyła tenía apenas 9 años, un detalle que el joven sacerdote nunca había mencionado. Años después, como Papa Juan Pablo II, durante la canonización del Padre Pío, recordaría: «Él sabía cosas que era humanamente imposible que supiera». Un caso similar ocurrió con el general italiano Cadorna, quien acudió disfrazado para probar al fraile. Antes de que pudiera hablar, el Padre Pío lo saludó: «Bienvenido, general. Su conciencia está en peor estado que Italia después de Caporetto».
Caporetto fue una desastrosa derrota militar italiana durante la Primera Guerra Mundial. Miles de testimonios similares fueron recopilados por la Comisión Vaticana que investigaba al fraile. Personas que escuchaban al Padre Pío revelar pecados que nunca habían confesado o hechos de su vida que nadie podía conocer. El cardenal Siri de Génova escribió después de confesarse con él: me sentí desnudo ante sus ojos, sabía exactamente lo que había en mi alma. Bilocación: el fraile que estaba en dos lugares. Otro fenómeno asociado al Padre Pío fue la bilocación, la capacidad de estar físicamente presente en dos lugares simultáneamente. Aunque suena a ciencia ficción, existen cientos de testimonios verificados y documentados. Durante los bombardeos aliados a San Giovanni Rotondo en la Segunda Guerra Mundial, los pilotos estadounidenses reportaron ver a un fraile franciscano flotando en el cielo sobre el pueblo, levantando las manos en señal de detener los aviones. Los bombarderos inexplicablemente fallaron en todas sus misiones, a pesar de tener coordenadas precisas. Cuando posteriormente los pilotos aliados visitaron el convento, reconocieron inmediatamente al Padre Pío como el fraile que habían visto en el cielo. El caso más verificado ocurrió con Monseñor Damiani, obispo de Fidenza. Mientras viajaba en tren hacia Roma, el 25 de febrero de 1959, fue repentinamente acompañado por un fraile capuchino que lo consoló por sus problemas de salud. El fraile desapareció misteriosamente en la estación de Roma. Al investigar, descubrió que el Padre Pío no había salido de San Giovanni Rotondo ese día, pero pudo describir perfectamente la conversación que habían mantenido. El Hospital de los Milagros. Pese a las restricciones iniciales, en 1933 el Vaticano terminó levantando las prohibiciones contra el Padre Pío. Para entonces, su fama había trascendido fronteras y miles de peregrinos de todo el mundo acudían a San Giovanni Rotondo. El fraile, lejos de dejarse deslumbrar por su celebridad, concibió un ambicioso proyecto: construir un hospital moderno para los pobres de la región. En 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, el Padre Pío comenzó a recaudar fondos para lo que llamaría Casa Alivio del Sufrimiento, Casa Sollievo de la Sofferenza. Cuando los ingenieros le presentaron los planos, el fraile los sorprendió pidiendo que duplicaran el tamaño proyectado. ¿De dónde sacaremos el dinero?, preguntaron consternados. El Padre Pío, señalando al cielo, respondió: Él lo proveerá. El 5 de mayo de 1956, el hospital fue inaugurado como uno de los centros médicos más avanzados del sur de Italia. Hoy, sigue siendo un hospital de referencia con más de 1000 camas, 41 departamentos clínicos y un centro de investigación biomédica de prestigio internacional. Sangre que no deja de fluir. Durante 50 años, hasta el día de su muerte, las 5 heridas del Padre Pío continuaron sangrando. El doctor Sala, quien examinó regularmente al fraile durante 20 años, declaró bajo juramento: es médicamente imposible que una persona sangre continuamente durante décadas sin desarrollar anemia severa o muerte. Sin embargo, los análisis sanguíneos del Padre Pío mostraban valores normales y las heridas nunca mostraron signos de cicatrización. En medicina no existe explicación para este fenómeno. El fraile desarrolló métodos para ocultar su sufrimiento. Usaba mitones especiales para cubrir las heridas de sus manos y evitaba quitarse las sandalias en público. Cuando celebraba misa, a menudo manchaba los manteles del altar con sangre. Un sacerdote joven le preguntó una vez si las heridas dolían. El Padre Pío respondió: ¿crees que el Señor me dio estos estigmas como adorno? El aroma de santidad. Uno de los fenómenos más extraños asociados al Padre Pío fue el odor di santità, olor de santidad. Miles de personas, incluyendo escépticos y periodistas, testificaron percibir un aroma inexplicable de flores, principalmente violetas o rosas, emanando del fraile. Este fenómeno ocurría incluso a distancia. Existen casos documentados de personas en Estados Unidos, Argentina o Filipinas que percibían repentinamente el característico aroma asociado al Padre Pío, para luego descubrir que coincidía con momentos en que el fraile había estado orando por ellos específicamente. El profesor Giuseppe Bastianelli, médico personal del Papa Benedicto XV, inicialmente escéptico, documentó:
No existe explicación científica para este fenómeno olfativo que es percibido por múltiples personas simultáneamente, incluso a gran distancia del sujeto. La noche de las confesiones interminables. El ministerio principal del Padre Pío se desarrollaba en el confesionario. Durante más de 50 años, pasaba entre 15 y 19 horas diarias confesando. Las filas para confesarse con él podían durar días enteros, con peregrinos durmiendo en las calles para mantener su turno. ¿Qué hacía tan extraordinarias estas confesiones? Los testimonios coinciden, el fraile parecía conocer perfectamente el alma de quien tenía delante. Completaba frases, recordaba pecados olvidados o mencionaba transgresiones deliberadamente omitidas. Un banquero alemán, ateo confeso, acudió por curiosidad en 1955. Cuando entró al confesionario, antes de que pudiera hablar, el Padre Pío le dijo: ¿cuándo piensas devolver los 465,000 marcos que robaste del banco? El hombre, impactado, se convirtió al catolicismo y devolvió el dinero. María Winowska, periodista polaca que investigó al fraile durante años, escribió: el fenómeno más inexplicable no son los estigmas, sino su capacidad para ver el alma humana como nosotros vemos un libro abierto. No lloren, volveré a visitarlos. Con el paso de los años, la salud del Padre Pío se deterioró considerablemente. A los dolores de los estigmas se sumaron artritis severa, pleuritis crónica y problemas cardíacos. Sin embargo, continuó su rutina estricta hasta el final. En septiembre de 1968, mientras celebraba el 50º aniversario de la aparición de sus estigmas, el fraile apenas podía mantenerse en pie. Los médicos se asombraban de que pudiera seguir vivo con sus condiciones de salud. El 22 de septiembre, con gran dificultad, celebró la misa en conmemoración de sus estigmas. Al final, exhausto, apenas pudo murmurar la bendición final. Esa noche llamó a su confesor y realizó su última confesión. A la mañana siguiente, sentado en su sillón con el rosario entre las manos, murmuró: Jesús María, y expiró suavemente. Lo extraordinario ocurrió entonces. Inmediatamente después de su muerte, los estigmas desaparecieron completamente sin dejar cicatriz alguna. Las heridas que durante 50 años habían desafiado todo intento de cicatrización sanaron instantáneamente, dejando la piel perfectamente lisa. Los médicos que examinaron el cuerpo quedaron atónitos ante este fenómeno final. El doctor Antonio de Laurentiis, quien había tratado al fraile durante años y verificó su fallecimiento, declaró: es tan inexplicable la desaparición de las heridas como lo fue su presencia durante 5 décadas. La ciencia frente al misterio. En 2008, 40 años después de su muerte, el cuerpo del Padre Pío fue exhumado para su veneración pública. Un equipo de patólogos forenses, dirigido por el profesor Nazaro, examinó los restos y confirmó la ausencia total de cicatrices donde antes estuvieron los estigmas. El científico italiano Luigi Garlascelli, conocido por su escepticismo hacia fenómenos religiosos, admitió: el caso del Padre Pío presenta aspectos que la ciencia no puede explicar satisfactoriamente. La permanencia de heridas abiertas durante 50 años sin infección y su desaparición instantánea tras la muerte constituyen una anomalía médica sin precedentes. El escritor y ateo Pier Paolo Pasolini, quien visitó San Giovanni Rotondo en los años 60, escribió después: no creo en Dios, pero después de conocer al Padre Pío, tengo que admitir que hay algo que trasciende nuestra comprensión racional. El santo de los récords. El 16 de junio de 2002, el Papa Juan Pablo II canonizó al Padre Pío ante más de 500,000 personas en la Plaza de San Pedro. La canonización con mayor asistencia en la historia del Vaticano. El pontífice, quien había conocido personalmente al fraile, declaró: el Padre Pío es un auténtico gigante de la fe y de la caridad cristiana. Su canonización estableció varios récords. El proceso más rápido para un no mártir en la era moderna, 34 años. El mayor número de milagros verificados, más de 1000 documentados. El santo con mayor número de devotos en vida, estimados en más de 100 millones.
Hoy, San Giovanni Rotondo recibe anualmente más de 7 millones de peregrinos, superando incluso a Lourdes y convirtiéndose en el segundo santuario católico más visitado del mundo después del Vaticano. Los estigmas, fenómeno sobrenatural o psicosomático. 50 años después de su muerte, el debate científico sobre los estigmas del Padre Pío continúa. Algunos investigadores han propuesto teorías psicosomáticas, sugiriendo que una intensa concentración mental podría provocar lesiones físicas reales, un fenómeno conocido como dermatitis autoinducida. Sin embargo, esta teoría enfrenta objeciones significativas en el caso del Padre Pío. Las heridas nunca cicatrizaron en 50 años, algo médicamente imposible en lesiones autoinducidas. Las pruebas demostraron que no utilizaba sustancias químicas ni se autolesionaba. La desaparición instantánea de las heridas tras su muerte no tiene explicación en la medicina psicosomática. Las heridas atravesaban completamente manos y pies, afectando tejidos, nervios y vasos sanguíneos. El doctor Edward Hartung, profesor de medicina en la Universidad de Columbia y agnóstico declarado, estudió el caso en los años 60 y concluyó: independientemente de sus creencias religiosas, el caso del Padre Pío representa un genuino enigma médico que desafía nuestro entendimiento actual de la fisiología humana. El legado de un estigmatizado. El caso del Padre Pío sigue siendo uno de los fenómenos místicos mejor documentados de la historia. Sus estigmas fueron fotografiados, filmados, analizados y examinados por docenas de médicos durante medio siglo. ¿Qué significado tiene este extraordinario caso para nosotros hoy? Más allá del debate sobre lo sobrenatural, la vida del fraile de Pietrelcina nos confronta con preguntas fundamentales. ¿Existen dimensiones de la realidad que trascienden nuestra comprensión científica actual? ¿Es posible que el intenso amor y la identificación con el sufrimiento de otro ser puedan manifestarse físicamente? ¿Qué nos dice sobre la conexión entre mente, cuerpo y espíritu? Como el propio Padre Pío escribió: el mayor enfermo es aquel que no reconoce que hay realidades que superan su comprensión. En un mundo obsesionado con explicaciones racionales, el fraile estigmatizado nos recuerda humildemente los límites de nuestro conocimiento y la posibilidad de que existan verdades que trascienden nuestra capacidad de comprensión. Sus últimas palabras antes de morir parecen resonar como una invitación: no lloren, volveré a visitarlos. Traeré a tantos como pueda conmigo al paraíso. Inscriba en el canal Vidas de Sangre y Fe para más historias reales y sagradas que desafían la lógica y revelan lo sobrenatural.